Veamos qué pasa en nuestros ejercicios si ponemos algunas condiciones especiales. La primera condición especial que vamos a ver es la de periodo muerto. En el periodo muerto no hay pagos ni de amortización de capital ni de intereses. Sin embargo, el negocio del banco es cobrar intereses por el capital y el capital fue entregado en el momento cero. Por lo tanto, cuando se hace uso del periodo muerto, en el periodo mientras dure esa exención de pago, de amortización y de intereses, los intereses se van a acumular hasta constituir un nuevo capital C1, que va a ser el capital inicial C sub 0 multiplicado por 1 más la tasa de interés elevada al periodo muerto que hayamos solicitado. Las cuotas serán calculadas durante el periodo que vamos a tener que pagar. Es decir, si yo pido un crédito a 10 años y tengo un periodo muerto de 2 años, calcularemos las cuotas en los 8 años en los cuales voy a amortizar. Y lo vamos a calcular sobre ese nuevo capital C sub 1 y no sobre el capital C sub 0. Es importante tomar en cuenta que muchos bancos no hacen uso de este método porque van a cobrar los intereses más atrasados, pero es que además en algunas legislaciones no se permite el cobro de intereses sobre intereses y al haber capitalizado los intereses aquí en C sub 1 vamos a tener en las cuotas un pago de intereses sobre ese capital C sub 1 que tiene intereses. El método más común entonces es el de periodo de gracia, en lo cual en ese periodo no vamos a pagar amortización de capital, pero sí vamos a pagar los intereses. En cuyo caso, si tenemos un crédito a 10 años con un periodo de gracia de 2 años, calcularemos las cuotas de amortización, las cuotas que debemos pagar en 8 años, que es la diferencia entre el plazo total del crédito de 10 años menos los 2 años de gracia que estamos usando como ejemplo. Hagamos algunos ejercicios. En este primer ejercicio, usted tiene un crédito, usted solicitó un crédito de 3.500 unidades monetarias a 3 años, con pagos mensuales para comprar un vehículo al 24% anual de interés. Calcule las tablas de amortización utilizando los métodos que hemos visto. Plazo fijo con pagos mensuales de interés, método francés, método alemán y un fondo de amortización en el cual va a recibir una tasa del 12%. Coloquemos los parámetros del crédito. El capital es de 3.500. La tasa de interés es de 24%. El plazo es de 3 años. Fíjense que la tasa de interés es anual y el plazo es anual. Sin embargo, nuestras cuotas son mensuales. Por lo tanto, debemos transformar esta tasa de interés en meses, dividiendo entre 12. Y el plazo lo debemos convertir también en meses, multiplicando por 12. No vamos a usar estos de aquí, sino estos dos parámetros. Comencemos por nuestro plazo fijo. Con interés simple vamos a pagar en el periodo final, vamos a pagar 3.500 por 2%, perdón, 1 más 2% multiplicado por 36. Vamos a pagar 6.020. Si lo hacemos en interés compuesto, tomamos nuevamente nuestros 3.500 y los vamos a multiplicar por 1 más 2% elevado a la 36. Fíjense que cuando hay interés compuesto y dado que la capitalización es mensual, tenemos una cantidad de dinero muy superior. En el plazo fijo, con un solo pago de capital e intereses al final. Si el plazo fijo con intereses mensuales
el cálculo va a ser el siguiente. Los intereses van a ser fijos de 3.500 por 2% mensual, y al final del periodo pagaremos los 3.500 más los intereses correspondientes al último periodo, es decir, al mes 36, que serán los mismos 70. Hagamos nuestra tabla de amortización por préstamo francés. Nuevamente tenemos el periodo, el capital inicial, la cuota, los intereses, la amortización, capital final, en este caso vamos a tener 36 periodos, porque vamos a hacer 36 pagos. Tenemos que poner los 36 periodos. Cuando los plazos son así de largos, siempre es mucho mejor trabajar con hoja de cálculo que trabajar a mano o con una calculadora. Tenemos ya nuestros 36 periodos. Nuestro capital inicial nuevamente es de 3.500. La cuota la calculamos usando la función de payment o de pago en nuestro Excel. Donde tomamos la tasa mensual número de periodos, los periodos mensuales y el monto de capital inicial de 3.500. Como vamos a pagar en periodos vencidos, esta parte de tipo lo dejamos vacío. Nuevamente toma el formato que ya habíamos indicado anteriormente y lo colocamos con un negativo para quitar la expresión matemática que teníamos. Los intereses son entonces el capital inicial multiplicado por nuestra tasa de interés de 2%, lo fijamos. La amortización va a ser la diferencia entre la cuota y la tasa de interés. Vamos a poner a todo el mundo en el mismo formato. El capital final va a ser el capital inicial menos la amortización. Nuestro capital inicial en el segundo mes va a ser el capital al final del primero. La cuota es nuevamente la misma porque es método francés. Los intereses, copiamos la fórmula anterior, es decir, el capital inicial multiplicado por la tasa de interés. La amortización es la diferencia entre la cuota y los intereses, y el capital final será la diferencia entre el capital inicial y la amortización. Copiamos hasta el final de nuestra tabla y verificamos que en el periodo 36 nos dé 0, con lo cual construimos correctamente nuestra tabla de amortización. Ahora veamos en préstamo alemán. Solamente a efectos de mantener los formatos que ya los tenemos aquí y los 36 meses, lo vamos a copiar y vamos a vaciar lo que aquí teníamos. No vaciamos la columna de capital final porque en todos los métodos el capital final es la diferencia entre el capital inicial y la amortización del periodo. Hacemos la llamada a nuestro capital inicial. La amortización va a ser los 3.500 que tenemos aquí y lo vamos a dividir entre 36 meses que tenemos para pagar. Los intereses se van a calcular como siempre se calculan, el capital inicial multiplicado por la tasa de interés que vamos a fijar, y la cuota será la suma
de los intereses más la amortización. Nuestro capital inicial del periodo 2 va a ser el capital final del periodo 1. La cuota va a ser la suma de los intereses más la amortización de capital. La amortización de capital es constante y los intereses, vamos a copiar la fórmula, es el capital inicial multiplicado por la tasa de interés. Copiamos para los 36 periodos y verificamos que tengamos 0 al final, con lo cual construimos correctamente nuestra tabla de amortización de préstamo alemán. Finalmente, construyamos el fondo de amortización. Tomamos nuestros 36 meses y vamos a colocar una tasa de interés del fondo. Colocamos nuestro 12% y terminamos de construir nuestra tabla para nuestro fondo de amortización. Tenemos un depósito, unos intereses y un capital final. Nuestro capital inicial va a ser de 0. Nuestro depósito lo vamos a calcular utilizando la función payment o pago en nuestra hoja de cálculo, donde esta vez la tasa de interés va a ser este 12%, pero esto es un 12% anual, por lo tanto lo tenemos que dividir entre 12 meses. El número de periodos ya sabíamos que eran 36. Y no vamos a tener un valor presente, sino un valor final que queremos tener en el fondo, que son los 3.500 unidades monetarias. Le ponemos el negativo delante para cambiar el signo. Cambiamos nuestro formato y calculamos los intereses. Los intereses van a ser el capital inicial multiplicado por este 12% que vamos a fijar oprimiendo F4 y lo vamos a dividir entre 12. Esta es otra manera de hacerlo sin tener que calcular al lado cuál es la tasa equivalente. Nuestro capital final será el capital inicial más el depósito más los intereses. Nuestro capital inicial será entonces nuestro capital final. El depósito va a ser exactamente el mismo. Los intereses los vamos a calcular tomando el capital inicial del periodo por la tasa de interés del fondo, que es del 1%. Y nuestro capital final será nuevamente la suma del capital inicial más el depósito más los intereses. De esta forma, al completar nuestra tabla de amortización, debemos tener 3.500 como capital final al cabo de los 36 meses. De esta forma respondemos nuestro ejercicio. En este segundo ejercicio usted solicita un crédito para la compra de una maquinaria por 10.000 unidades monetarias a un plazo de 5 años con cuotas semestrales a una tasa del 19% anual, pero solicita un año de periodo de gracia. Hay que calcular las tablas de amortización tanto en método francés como en método alemán. Hagamos la hoja de cálculo. Comencemos nuevamente por colocar los parámetros de nuestro crédito. 10.000 el capital, una tasa de interés del 19% anual, un plazo de 5 años y un periodo de gracia de 1 año. Sin embargo, vamos a tener que hacer los pagos en forma semestral, por lo que debemos convertir tasa de interés, plazo y periodo de gracia a semestres, porque están presentados en años. La tasa de interés la dividimos entre 2. Los años los multiplicamos por 2, porque cada año tiene 2 semestres. Y lo mismo vamos a hacer con el periodo de gracia.
Para nuestro préstamo francés, al igual que para nuestro préstamo alemán, nuestro capital inicial es de 10.000 y durante los 2 primeros semestres la amortización va a ser 0, con lo cual no va a cambiar el capital adeudado. Hacemos la llamada del capital inicial del periodo 2 al capital final del periodo 1, volvemos a tener lo mismo. Aunque esto es el método francés, para efectos de la cuota, como no vamos a tener pago de capital, va a ser más o menos lo mismo que en el método alemán. Sumaremos intereses más amortización. Y los intereses siempre se calculan igual, son el capital inicial multiplicado por la tasa de interés. En este caso, 9,5 semestral. Volvemos a hacer el cálculo y ahora lo ponemos igual para el tercer periodo, donde volvemos a tomar como capital inicial del tercer periodo el capital final del segundo. Pero ahora la cuota sí la vamos a calcular como la cuota igual y consecutiva usando la función payment o pago. La tasa, 9,5 semestral. El número de periodos, 10 semestres menos los 2 del periodo de gracia, y la deuda de 10.000. Arreglamos nuestro formato. Calculamos nuestra amortización como la diferencia entre la cuota y los intereses. Y nuestro capital final es la diferencia entre el capital inicial y la amortización. Nuestro capital inicial del periodo 4 es el capital final del periodo 3. La cuota es la misma, porque es método francés. Los intereses, capital inicial por intereses. La amortización, la diferencia entre la cuota y los intereses. Y el capital final es el capital inicial menos la amortización. Y ahora copiamos hacia abajo. Fíjense que la tabla dio 0. Un error común cuando trabajamos con periodo de gracia es equivocarnos en el plazo, porque usamos el plazo del crédito sin recordar que durante el periodo de gracia no amortizamos. Por lo tanto, hay que restar ese periodo de gracia. Hagamos ahora el cálculo por método alemán. Volvemos a tomar nuestro capital inicial de 10.000. Nuestra cuota va a ser la suma de intereses más capital. La amortización va a ser 0 en los 2 primeros semestres. El capital final va a ser el capital inicial menos la amortización. Y los intereses van a ser el capital inicial multiplicado por la tasa de interés, que va a ser siempre igual. Capital final lo podemos ver aquí. Nuestra cuota va a ser igual y nuestro capital inicial del periodo 2 es el capital inicial del periodo 1 y en el del 3 va a ser el capital final del periodo 2 es el inicial del periodo 3. La amortización en el periodo 3 va a ser nuestro capital inicial dividido entre los 10 periodos que dura el crédito menos los 2 periodos de gracia. Podemos ahora tomar nuestro capital final, nuestra cuota de amortización, que es la misma, nuestro capital final, calculamos los intereses y la cuota de la misma manera y copiamos para completar la tabla de amortización. Nuevamente nos dio 0. Calculemos los intereses por método francés que pagamos en este caso y los intereses que pagamos en el método alemán. Nuevamente pagamos más intereses en el método francés.
En este tema vimos las diferentes modalidades en las cuales se pueden establecer las condiciones de los créditos. Es importante que cuando vaya a solicitar un crédito comprenda cuál de estas metodologías va a ser utilizada en el cálculo de sus intereses. Y también es muy importante que pregunte qué sucede si usted prepaga el crédito, es decir, si calcula el valor actual a una fecha determinada y cancela completamente ese documento de crédito.